2 de la tarde con 24 minutos. Gracias nuevamente por su sintonía. La Arquidiócesis de Chihuahua pidió un proceso justo contra el exgobernador de la entidad, César Duarte, en proceso de extradición desde Florida. ¿Por qué la iglesia local defendería a un personaje tan controvertido en estos momentos? Es una pregunta que le voy a dejar al maestro Bernardo Barranco, economista con maestría en Sociología del Catolicismo Contemporáneo. Bienvenido y gracias, maestro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer. Al contrario, muy buenas tardes y el placer es para nosotras y nosotros. Le preguntaría esto, la relación que ahora ha sido revelada, hecha pública entre la iglesia local de Chihuahua y el exgobernador Duarte. Pues es una relación muy intensa, muy larga. Hay que recordar que el gobernador entregó su trayectoria, su persona, su familia, su mandato y el Estado al Sagrado Corazón de Jesús en un evento en mayo del 2013 que los 6 obispos de la entidad estuvieron presentes. Fue un evento religioso que echó la casa por la ventana, 150 sacerdotes, hubo cantantes, hubo una gran fiesta, fue un espectáculo, etcétera, en donde Duarte pues hace un acto de profesión de fe ante profundos cuestionamientos muy grandes, sobre todo porque planteaban que la dimensión laica del Estado se estaba violando. Y entre ellos, curiosamente, estaba Corral, el actual gobernador, en ese momento era senador, y él incluso presentó una querella frente a este evento. De tal suerte que tenemos que Duarte es un hombre católico, con una trayectoria, digamos, confesa, y además con vínculos fuertes con la jerarquía del Estado. Estos vínculos se volvieron a ser más intensos cuando vino el Papa Francisco a México en enero del 2016. Exactamente el último día, que fue el 17 de enero, en un acto también importante, el gobernador ayudó en la preparación, en la cuestión económica, en la cuestión logística, en la cuestión de seguridad, para que esos eventos que estuvo en Chihuahua, concretamente en Ciudad Juárez, se llevaran a feliz término. Y efectivamente hay una relación muy, muy intensa. Entonces, Luisa, pues los vínculos ahí están. Y lo que llama la atención es que ahora que después de 3 años es extraditado con un montón de acusaciones, después de haber estado prófugo de la justicia, la arquidiócesis saca una notificación en donde ruega por Duarte, pide que haya un juicio justo, que no haya revanchas ni argucias políticas, y además, por si esto fuera poco, en ese mismo texto ruega por Duarte, la iglesia local, en oración por él y por los suyos. Así es que pues se denota que hay una relación muy estrecha, pero pues y con una explicitación pública, política, pues manifiesta, y pues esto ha generado muchas controversias, no solamente en Chihuahua, sino al interior del país e incluso al interior de la propia Iglesia Católica. Me atrevo a especular, maestro, con que el exgobernador no es que esté apegado a los valores católicos, no es alguien que opere con humildad ni con amor al prójimo, con las acusaciones y las propiedades hasta el tamaño de la capital que se han descubierto en los últimos años. Pero esta relación y este tipo de pronunciamientos claramente le convienen, no solo a él. La Iglesia Católica ha sido una voz pues de influencia, por lo menos durante muchos años en nuestro país. Y dice usted que en Chihuahua particularmente la iglesia siempre ha estado politizada, lo cual obviamente es una violación a la ley. Sí, efectivamente, es un clero muy politizado, lo pongo en mi artículo. Hay que ver que en los años 80, cuando tú estabas muy chiquita, o a lo mejor ni siquiera habías nacido, no estoy seguro, en Chihuahua hubo un movimiento social de resistencia frente a un fraude electoral mayúsculo a favor del PRI, del gobernador Baeza, y en 86 el obispo en ese entonces de Chihuahua, Adalberto Almeida,
llama a la desobediencia civil y amenaza con cerrar los templos. Entonces, y genera todo un movimiento social muy importante, muy grande, y era un obispo con posturas civilistas y muy próximo en ese momento a la rebeldía del PAN. Hay que recordar que en aquellos años pues la maquinaria priista era absoluta, y estos actos de rebeldía democrática vía el PAN eran plausibles, y este obispo Alberto Almeida lo avala. Sin embargo, el nuncio Prigione, muy cercano en ese momento a la élite del poder, con el apoyo del Vaticano, revierte esta postura y incluso nombra un sucesor, José Fernández Arteaga, que es la contrabalanza, es una persona muy afín a el régimen priista de aquellos años. Y ese péndulo priista se ha prolongado hasta el actual arzobispo, que es el monseñor Constancio Miranda Wetman, y que además su paso fue por la diócesis de Atlacomulco, que es el centro, digamos, simbólico del poder mexiquense del PRI, y digamos, para poner una cerecita o una nota de color, fue el que casó a Peña Nieto con la gaviota, pese a que en ese matrimonio religioso pesaban muchas irregularidades en la anulación del matrimonio de la gaviota con José Alberto, el llamado el Güero Castro. Entonces, son todos estos componentes que nos hablan de una profunda implicación político-religiosa, especialmente en Chihuahua. Y déjame decirte que estas declaraciones han sido, no solamente han irritado a la clase política, a los opinadores, etcétera, en la entidad, sino también se han dejado filtrar que gran parte de los acuerdos secretos, de los fondos secretos, de los dineros, iban a sacerdotes y también a los obispos. Se habla que eran bonos diferentes, no sé si eran mensuales, etcétera, de hasta 700,000 pesos. De tal manera que uno podría sospechar que no solamente es una implicación religiosa o una vocación muy sentida por parte del gobernador y con beneplácito de la iglesia, es decir, una relación piadosa, sino también hay una relación económica en donde la iglesia podría estar prestándose a manejos turbios por parte de las dádivas que en su momento el gobernador César Duarte otorgó. Nos quedan 2 minutitos, maestro, pero quisiera detenerme en este último dato que nos comparte, porque como bien dice, si hubieran sido donaciones piadosas por su catolicismo, de verdad convencido, hubieran sido 1, donaciones públicas, y 2, de su propio bolsillo. Estos bonos secretos ya nos hablan primero, ¿no?, de un indicador, y 2, que hayan sido a través de estos esquemas, pues también son una pista, digamos, a las intenciones que podría haber detrás de los mismos. Le preguntaría justo por esto, por el papel de la Iglesia en estos momentos, ahora que además el Papa Francisco ha estado muy activo, y lo menciona también usted en su columna de Milenio, pues en contra de la corrupción y a favor de la pobreza. Esta relación política-iglesia en nuestro país es peligrosa, sobre todo en tiempos electorales, sobre todo en tiempos de juzgar a exgobernadores. A mí lo que me llama la atención es lo anticlimático de la Iglesia Católica al tener este pronunciamiento de abierta adhesión, de simpatía, cercanía y hasta protección o defensa del exgobernador César Duarte, que va a contracorriente. El Papa, una de las cosas que más ha insistido durante todo su mandato es la cuestión de la corrupción de los funcionarios públicos. Él dice que no entiende cómo es gente que puede llevar a su mesa pan sucio, y ora por los hijos que comen ese pan sucio llevado por la corrupción de los padres. Y hay muchas metáforas, y es una persona que de manera reiterada, hay que recordar nada más lo que les dijo a la clase política en Palacio Nacional, ¿no?, sobre el tema de la corrupción. Es decir, el Papa Francisco mandata al conjunto de la Iglesia una
especial percepción crítica, distancia del tema de la corrupción, sobre todo la corrupción de los altos funcionarios. Por ello es que es anticlimático, va a contracorriente. Entonces las preguntas son gigantescas. ¿Qué intereses realmente tiene la Iglesia Católica en Chihuahua que probablemente quiere aminorar o está previendo o está defendiendo? Es decir, son interrogantes que las propias averiguaciones y el propio proceso judicial que va a tener Duarte nos van a dar las pistas de ver si efectivamente la Iglesia se coludió con el poder de César Duarte. Maestro Bernardo Barranco, le agradezco muchísimo su tiempo, la generosidad de compartir con nosotros esta columna suya que publica en Milenio y todo su análisis. Un fuerte abrazo y gracias nuevamente. Al contrario, un abrazo, buenas tardes.